Bueno, vamos a recordar que estamos estudiando Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. ¿De acuerdo? El 18 ya lo hemos estudiado ampliamente y ahora estábamos trabajando. El último día comenzamos a tratar el versículo 19. El versículo 18 trata de las añadiduras a la escritura y el versículo 20 trata de las mutilaciones. Fijémonos en lo que dicen los versículos 18 y 19 de manera literal. Es importante entender, por un lado, que es cierto lo que dijimos hace varios estudios, que en estos versículos lo que observamos, lo que tenemos de entrada, primeramente, es que ya no hay nada más que añadir a los escritos. Fijaos que me expreso no con la expresión escritura, sino con la expresión escritos, con los libros. Por lo tanto, en primer lugar, no hay nada que añadir más a los libros, a los escritos. Nada hay. Estos versículos 18 y 19 nos dicen que no se puede añadir nada más. Es el último libro y por lo tanto se ha cerrado todo. No hay visión, no hay oráculo, no hay sueño que añadir. ¿Y esto qué significa? Que el don de profecía, por lo tanto, ha dejado de ser útil, como se ha afirmado, en absoluto. Al contrario, el don de profecía es el más importante actualmente. Porque sin el don de profecía no se puede extraer, no se puede obtener y, por lo tanto, no se puede comer del maná escondido que nos habla Apocalipsis 2. Recordemos que el libro de Apocalipsis es la llave de toda la escritura. Es la llave de todos los principios. Sin el libro de Apocalipsis no podemos acceder a la mayor parte de los principios. ¿Por qué? Porque no podemos cerrarlos. Es decir, no podemos ver la consumación de todos esos principios. Apocalipsis consuma todos los principios, los fundacionales, Génesis 1, y todos los derivados a partir de Génesis 1 en todo lo que se llama, o llamo yo, la historia profética del hombre bajo el sol. ¿De acuerdo? Esa historia profética de todas las dispensaciones o economías, llamémoslo como queramos, no importa. Unos lo pueden llamar dispensaciones, otros economías, pero en el fondo es el devenir de la historia sagrada del hombre bajo el sol. Digo bajo el sol no solamente en el sentido terrenal de la expresión, sino la historia del hombre en general, la historia profética, esa historia espiritual que observamos, ¿no? El último día, eh, perdón, antes de continuar, decía que por un lado vemos esto, que ya no se debe, no se puede añadir nada más a lo escrito, pero por otro lado observamos que estos versículos van mucho más allá, tienen una interpretación todavía más elevada que esta. Y se trata de esto, versículo 18, añadiduras, los que añaden. Ya digo, hemos tratado ampliamente este tema y estamos ya tratando el versículo 19, es el último día, las mutilaciones. Decíamos que las añadiduras del versículo 18 no tienen por qué comportar muerte, mientras que las mutilaciones sí comportan siempre muerte. Bien, el último día finalizamos hablando un poco del nicolaitismo. Hoy vamos a continuar hablando del nicolaitismo, porque el nicolaitismo es muerte. El nicolaitismo es la mutilación. Los nicolaitas son los mutiladores. El nicolaitismo es aquello que es legalista y clerical. Por lo tanto, muerte. De hecho, las palabras más duras que pronuncia el Señor, digo el Señor cuando estuvo aquí entre nosotros, entre su pueblo, por cierto. Las palabras más duras que el Señor pronuncia siempre fueron para los fariseos. Mateo 23, versículo 27. Sepulcros blanqueados. Bien. Bien, el último día también estuvimos hablando de el amor. ¿Qué es el amor? ¿Por qué? Pues porque es importante, ya que el nicolaitismo comienza a aparecer en la
en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, es decir, comienza a aparecer en el albor de la iglesia gentil. Éfeso es gentil, y ya se nos habla del nicolaitismo, se nos habla de los mutiladores del cuerpo. Teníamos que hablar, evidentemente, de la pérdida del primer amor. ¿Recordáis lo que hablamos sobre el primer amor? Ese amor es un amor ágape, no es un amor eros, naturalmente. Hasta aquí bien, ¿verdad? Porque el amor eros es fácilmente definible. Pero no así, no es tan definible, me refiero a dentro de la iglesia, no es tan definible y comprensible la diferencia entre amor ágape y amor eh, fileo. No es definible. Tanto es así que Pedro hierra. Y hierra, si recordáis bien las palabras del Señor, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Vuelve a decirle, Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y finalmente Pedro se entristeció. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que yo te fileo a ti. Pero jamás, en ningún momento, Pedro le pudo decir al Señor, Señor, tú sabes que yo tengo ágape por ti. No, porque ni lo tenía, ni lo entendía, y terminó el discurso del Señor sin entenderlo tampoco. Bien, eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. No entendemos qué significa ese amor ágape. Ágape no significa un amor más grande que fileo. Sí que es más grande, pero más grande en términos espirituales, no en términos de pasión. No es en términos de pasión, no es una pasión más grande el ágape que el fileo. Y eso es lo que la Iglesia aún no ha entendido. La Iglesia en todo su conjunto hasta el día de hoy no ha entendido jamás. Ágape es el amor en el Señor, no amar a los demás. Ágape es amor a la verdad, a la posición escritural. Eso es ágape. Cualquier otra interpretación, como amar al hermano, darle un bocadillo, tener comprensión, favor por él, eso es estar en la misma posición que Pedro, es decir, absolutamente errado. Y permitidme, errado sin H y errado con H también, porque es de ser muy burros. No hablo de personas concretas que somos burros, que también. Hablo de la Iglesia en general. Hay que discernir, hay que definir las cosas y entender bien lo que es la escritura. Bien, antes de continuar, porque hoy continuaremos con el nicolaitismo, vamos a ver algo más acerca de esto. El último día cité a Gálatas 5 y a Filipenses 3:2, porque dije, vamos a ver lo que hablan estos versículos, ¿no? Los mutiladores del cuerpo aparecen en Filipenses 3:2 y Gálatas 5. Recordáis que dije que tienen que ver con la circuncisión. Esos mutiladores tienen que ver con un ministerio que expiraba y que había supuesto la muerte por incumplimiento de todos, claro. ¿Por qué? Pues porque la letra siempre mata, pero no por ser mala, al contrario, por manifestar la justicia de Dios. Y no entendieron que habían traspasado la ley y que una vez traspasada ya no necesitábamos una justicia que cumplir para vivir, porque el hombre no puede ser justo, ni siquiera Israel. Lo que necesitábamos era sacrificio y un sacrificio por encima de los de la ley. Bien, pues veámoslo rápidamente. Filipenses 3:2, donde dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, vamos a analizar así muy rápidamente este versículo. ¿Qué significa este versículo? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Interpretación de la Iglesia. Interpretación habitual, quiero decir, oficialista. Tenemos que guardarnos de aquellos que son malos, de aquellos que no son creyentes, de aquellos que van en contra de la ley de Dios y tal. Qué barbaridad de interpretaciones. Interpretaciones que nos han enseñado desde arriba, desde hace siglos, y nosotros pues las continuamos porque no hemos entendido otra. No está hablando de incrédulos en absoluto. Vamos a ver. Recordemos lo que significa cada palabra de la Escritura. Si queremos saber lo que significa cada palabra de la Escritura, debemos de ir a la Escritura. Y esto lo hemos tratado ya muy ampliamente. Hemos tratado lo que significan los perros. Hemos tratado lo que son los malos obreros.
Y hemos tratado, y estamos tratando aquí especialmente, lo que son los mutiladores. Por lo tanto, ¿qué son perros? ¿Qué son malos obreros? ¿Y qué son los mutiladores? Eso tenemos que verlo, y eso lo vemos en la escritura antigua. Hay que trabajar para ello, pero está. Por lo tanto, no podemos decir, los incrédulos, los que van contra Dios. No, 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 no. Tenemos que decir lo que dice la escritura. Eso es lo que dice este versículo. Los perros son los gentiles sin Dios, aquellos que son sin Dios, desde luego. Aquí tenemos la primera definición, pero esta no marca todas las demás. Por eso digo que debemos recordar lo que significa cada palabra de la Escritura, porque es muy importante, como Pablo le dijo al discípulo de Pablo, a Timoteo, que es muy importante trazar bien la palabra de verdad y no errar. Por lo tanto, los perros son los gentiles sin Dios. Los malos obreros, ¿quiénes son? Son los que hacen indolentemente la obra de su Dios. ¿Entended lo que estoy diciendo? Los que hacen indolentemente la obra de su Dios son hermanos. Son los que hacen indolentemente la obra de su Dios y los que detienen de la sangre la espada. Estos son, es decir, ¿quiénes? Nosotros. Somos nosotros, no los incrédulos, somos nosotros. ¿Y quién son los mutiladores? Como ya hemos empezado a hablar de ellos el anterior día, los mutiladores son los nicolaitas. Son los legalistas que tratan de imponer la letra, tratan de imponer lo literal por encima de lo espiritual. Bien, hemos visto Filipenses 3:2. Gálatas 5. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:3, por ejemplo? Importante. Gálatas 5:3 dice, por ejemplo, dice, y otra vez testifico a todo hombre que sea circuncidado, que está obligado a practicar toda la ley. ¿Qué se dice acerca de este versículo? Bueno, igual que de todo el capítulo 5 de Gálatas, ¿no? Dicen que Gálatas es la carta de la libertad, desde luego. Gálatas 5:3 lo que dice no es que si te circuncidas ya debes de cumplir la ley. No está diciendo eso. Cuando dice, testifico a todo hombre que se haya circuncidado que está obligado a practicar toda la ley. No, no, no está diciendo que si te circuncidas tienes que practicar la ley. Entre otras cosas dice que está obligado a practicar toda la ley, pero no a practicarla en sí, sino que, ya que te decides por la mezcla de la circuncisión, continúa practicando la circuncisión. Pero no mezcles las cosas. Eso es exactamente lo que está diciendo. Todo lo demás, todas las demás explicaciones acerca de este versículo son interpretaciones carnales, literales, que tienen que ver con lo de la vista, no con una visión ampliada del espíritu. Por lo tanto, como digo, lo que dice aquí en Gálatas 5:3 es que si tratas de introducir la ley de lo literal entre lo que pertenece a una esfera más elevada, vas a desgraciar, es decir, vas a inmundizar esa esfera elevada. La vas a rebajar. Está clarísimo. Es decir, la ley pertenece a aquello que debe regir en la tierra con el propósito de ser heredad terrenal. Pero lo que es celestial no puede ser rebajado a lo terrenal. La ley que es terrenal pertenece a una heredad. Es algo legítimo porque el Señor la ha introducido, pero como perteneciente a algo que tiene que ser heredado por el pueblo de Israel para su constitución aquí en la tierra. Si aquello que es celestial lo mezclamos con lo terrenal, no vamos a conseguir esto, equilibrio en medio. No, vamos a conseguir algo rebajado, rebajar lo celestial a un nivel terrenal, es decir, lo vamos a desgraciar, lo vamos a inmundizar, vamos a conseguir inmundicia. Por lo tanto, lo que es celestial no puede ser rebajado con lo terrenal, porque es un crimen. Es rebajar a Dios y a toda su enseñanza. Es rebajarlo. Y la escritura, al respecto, si indagamos la escritura, veremos que lo que ella dice al respecto es que si mezclas las esferas, la esfera de la heredad terrenal con la esfera de la heredad celestial, si las mezclas, esas dos esferas, el resultado es malo, es dilución. Génesis capítulo 6.
1 a 3 o Deuteronomio 7, 1 a 6. Pasajes muy importantes. En Deuteronomio 7 lo que dice es que si los hijos de Israel tomaban las hijas de aquellas naciones, desviarían a sus hijos de en pos de él. No al contrario, no conseguirían que esas mujeres creyesen. No, no, serían desviados. Como así fue, por ejemplo, en el caso de Salomón. Y creo que es un caso bastante importante. Mientras que Génesis 6, si recordáis, versículos 1 a 3, Génesis 6, versículos 1 a 3, habla de cuando los hijos de Dios, es decir, la línea de Set, la línea, la línea divina, correcta, se comenzó a mezclar con la línea de Caín. Y no debería de haberlo hecho. Cuando eso ocurrió, ¿sabéis cuál fue el resultado? El resultado está en el mismo capítulo 6. Le dijo Dios a Noé que iba a haber un diluvio, que construyese el arca. Ese es el resultado de las mezclas. ¿Queréis mezcla? Génesis 1 a 3. Bien. ¿Queréis mezclar? Pues lo mezclaremos. El agua de arriba con el agua de abajo. El agua de encima de la expansión con el agua de debajo de la expansión. Las mezclaremos. ¿Y recordáis cuál fue aquella mezcla en Génesis 6? El diluvio, la destrucción de todo hombre. Porque en el fondo las mezclas destruyen absolutamente. Donde un poco de levadura, solo un poco de levadura, hace fermentar toda la masa. Sí, Gálatas 5. Continuamos en Gálatas 5. La mutilación de la que habla Gálatas 5, versículo 12, donde dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, esa mutilación de la que habla, ojalá ellos se mutilasen ellos, está hablando de los de la circuncisión, naturalmente. Pero habla de la circuncisión, no habla de judíos. Habla de judíos cristianos. Está hablando de esos. Y lo que está diciendo no es lo de circuncidarse físicamente, sino la de mezclar lo celestial con los preceptos de la ley. Porque no olvidéis que no habla de incrédulos, como digo. Está acusando a judíos cristianos, es decir, a hermanos. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Quiere decir que ojalá quitasen esas mezclas judaicas para seguir solo la enseñanza espiritual, la celestial. Porque Gálatas 5, todo el capítulo, no habla únicamente de la carne en el sentido lúdico. Esa es la interpretación que se acostumbra a dar las interpretaciones oficialistas. Que Gálatas 5 lo que dice es que abandonemos las cosas de la carne, la de los ojos de la carne. No, 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 no. Gálatas 5 no habla solamente de la carne en el sentido lúdico. Eso pertenece a la segunda parte del capítulo. Pero solo pertenece a la segunda parte del capítulo solo como resultado de la carne religiosa que vemos en la primera parte del capítulo. Es decir, mezclar la letra con el espíritu. Ese es el gran problema. Si nos fijamos bien en el capítulo, lo veremos claro. Que el resultado de los ojos, de que nuestros ojos solamente vean las cosas de la carne, lo lúdico, es por haber hecho mezclas. Siempre. Esa es la explicación de Gálatas 5. Bien, decíamos que los mutiladores del cuerpo, de Filipenses 3:2 y Gálatas 5, tienen que ver con la circuncisión, con un ministerio que expiraba y que a partir de la constitución de la Iglesia, que ya lo observamos en Apocalipsis 2, la carta a Éfeso, comienza a introducirse las mutilaciones, el nicolaitismo. El último día hablamos de ello y continuamos hablando del nicolaitismo. Vamos a ver, el último día dijimos estrictamente que las palabras más duras que pronuncia el Señor siempre son para los fariseos y que el nicolaitismo legalista clerical es muerte. Juan 8. Juan 8, el Evangelio de Juan capítulo 8, nos muestra a los fariseos intérpretes, que incluso tienen conciencia de pecado. Allí en Juan 8, versículo 9. Estos, allí, son llamados varones hermanos y candelero de Dios, ¿de acuerdo? Los fariseos son llamados varones hermanos y candelero de Dios.
Por lo tanto, tienen incluso conciencia del pecado. Lo vemos en su versículo 9, Juan 8, versículo 9. Claro que sí. Una conciencia basada en la escritura que se les había concedido naturalmente. La misma conciencia a la que nosotros apelamos diciendo que proviene de Dios. Claro que sí. Además, estos ministros del conocimiento escritural del candelero judío tenían como misión que nadie traspasase la escritura. Es decir, que nadie añadiese y que nadie disminuyese de ella. Deuteronomio capítulo 4. También tenían ese ministerio. Ese es el motivo por el que allí litigan con Jesús mismo, se atreven a litigar con Jesús. ¿Por qué? Porque creen y están en lo cierto que se les ha concedido por parte de la Escritura el ministerio de custodiarla, de impedir que nadie añadiese ni disminuyese de ella. Tenían ese ministerio, pero estaban absolutamente errados, porque ellos mismos eran mutiladores. Ellos mismos hacen esto, añadir y mutilar. Por eso son incapaces de reconocer al Señor Jesús, son incapaces de reconocer la enseñanza proveniente de Dios mismo. A pesar de todo, a pesar de que ellos tienen esa misión, ese ministerio, esa escritura concedida a ellos, Deuteronomio 4, son incapaces de conocer la voz del Espíritu, porque no reconocen a su propio Señor. Allí seguimos hablando de Juan capítulo 8, lo vemos en los versículos 13, 14 y 19. No reconocen a su propio Señor. No reconocen la voz del Señor, ese por el que matarían, según ellos, por el que ayunan, por el que oran, por el que sacrifican, festejan y consagran su vida al estudio de la palabra y a la enseñanza de su pueblo. Sí, esos varones hermanos consagran su vida al estudio de la palabra, consagraban su vida al estudio de la palabra y a la enseñanza de su pueblo. Festejaban las fiestas de Jehová, sacrificaban, ayunaban y oraban, e incluso matarían. Y son capaces de enfrentarse por esa palabra que les ha sido concedida al mismo Señor. Ah, Y esto es porque porque tenían el juicio velado a causa de no haberlo ejercitado en las aguas de encima de la expansión. Fijaos que insisto en hablar en presente y en pretérito. Digo, tienen el juicio velado, tenían el juicio velado. ¿Por qué? Porque continuamos teniendo el nicolaitismo. Digo que tenían el juicio velado a causa de no haberlo ejercitado. Sí que lo ejercitaron en las aguas, sí que lo ejercitaron en unos libros, pero no lo ejercitaron según las aguas de encima de la expansión. Y no solo eso, sino que al ejercicio que tuvieron en las aguas de debajo de la expansión, le han llamado ejercicio en las aguas de encima de la expansión. Es decir, juzgan la escritura divina según los principios de lo material, de la carne. Versículo 15. Juan, capítulo 8, versículo 15. Ese es el gran problema que nosotros también tenemos. Juzgar la escritura, lo escrito, los libros escritos, juzgarlos según los principios de lo material, de la carne. Y de la carne no me refiero de mirar a la vecina del quinto, no me refiero a lo lúdico de los ojos, sino a lo literal, a lo que tiene que ver con lo literal, con la letra. Ver un versículo y ver el versículo literal en vez de observar e intentar cruzarlo y trazarlo bien esas palabras con los demás versículos en el Antiguo Testamento o en otros escritos de los libros para poder trazar bien esa palabra de verdad y ver lo que realmente significa. Esa es la cuestión. Seguimos hablando de estos fariseos, ¿no? E intérpretes de la ley. Estos que conocen al dedillo la escritura, porque la conocían al dedillo, no solo la conocían al dedillo la escritura y defienden a muerte sus preceptos, estos dicen lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 a 9. Eso decían y siguen diciendo.
amar a Jehová, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y además dicen que las palabras que Dios les dio estarán y siguen estando sobre su corazón y las repiten a sus hijos y hablan de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levantan y las atan como una señal en su mano. Y estas están como un recordatorio ante sus ojos, en la frente, donde debe de estar la diadema de oro, santidad a Jehová. ¿De acuerdo? Y las escriben en los postes de su casa y en sus puertas. Los fariseos no son unos mindundis. No lo eran y no lo siguen siendo. Son aquellos que se ocupan de los libros. Son aquellos que se preocupaban de los libros y son aquellos que hoy también se ocupan de los libros. Pero se ocupan de ellos según los principios del agua, de las aguas de debajo de la expansión. Resultado, interpretación, una desgracia. Pero vamos, eso no es nuevo. No os lo digo yo, lo dice la Escritura. Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3, ¿no? Una desgracia. Es la realidad. En fin, pero todo esto que ellos dicen que es de Dios, el Señor les dice que es según la carne, como la serpiente de bronce, que también devino en algo podrido. Claro que sí. Estos son los legalistas clericales, los que en el próximo candelero serían llamados nicolaitas, en el nuestro. Es decir, mutiladores del cuerpo. Batallan para que nadie añada o disminuya. Para que nadie añada o disminuya nada de la Escritura, sin darse cuenta de que en su ejercicio mismo de intentar impedir que nadie añada ni disminuya, al juzgarlo como lo juzgan, están haciendo eso mismo. Su legalismo oficialista impide que nadie pueda conocer más allá de lo que estos doctores han establecido, una interpretación literal o a medida. Las palabras del Señor para ellos, en la Escritura, no permiten un resquicio para su arrepentimiento. Cuidado. Por eso insistía que no es lo mismo el versículo 18 de Apocalipsis 22 que el versículo 19. No es lo mismo añadir que mutilar. Fijaos, seguimos en Juan capítulo 8, ¿de acuerdo? Veis las palabras del Señor, que no les permiten ni un resquicio de arrepentimiento. Versículo 21. Yo me voy y me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¡Qué duro! ¿Por qué? Porque estos no son añadidores. Estos son mutiladores. Varones hermanos mutiladores. Nadie tiene una justicia superior a la de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son profundamente conocedores de la ley y cumplidores de ella. Por eso el Señor dice que nadie tiene una justicia mayor que la de ellos. Y si alguien quiere acercarse al Señor, tiene que buscar una justicia superior a la de ellos, porque la de ellos es muy alta. Claro que sí. Conocedores y cumplidores de la ley, al dedillo. Les sigue diciendo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Entendamos bien esto. No le está diciendo simplemente, vosotros sois hombres y yo soy Dios, son cosas diferentes. No, 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 no está diciendo esto. Le está diciendo, vosotros pertenecéis a unas aguas y yo pertenezco a otras. Vosotros pertenecéis a una esfera, yo pertenezco a otra. ¿Y a nosotros qué nos dice? Que estamos sentados con Él junto con Él en los lugares celestiales. Por lo tanto, pertenecemos a una esfera diferente, aunque seamos hombres. Pero ellos les dice esto, no les dice vosotros sois hombres y yo Dios, no, no. Les dice vosotros pertenecéis a una esfera y yo pertenezco a otra. A la que yo pertenezco vosotros deberíais pertenecer y no lo hacéis. Por eso les dice vosotros sois de abajo, en el versículo 23. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Más adelante, seguimos en el capítulo 8 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 37 les dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Ese es el problema. Creen que la palabra de Dios está en ellos,
pero no es así. La palabra de Dios está en ellos según los principios de abajo, de las aguas de debajo de la expansión, no según los principios de las aguas de encima de la expansión. Fijaos en los versículos siguientes, o sea, en los versículos 41 y 42. Entonces le dijeron a Jesús, nosotros, no somos nacidos de fornicación. Tenemos un Padre, Dios. Jesús entonces les dijo, si fuese Dios vuestro Padre, me amaríais a mí. Y una vez más, recordad, la expresión me amaríais no es fileo, es ágape. Es decir, no les está diciendo tendríais amor por mí, no, tendríais amor por la verdad. Eso es lo que les está diciendo. Si fuese Dios vuestro Padre, me amaríais a mí, es decir, tendríais amor por la verdad, por la enseñanza que yo os traigo. Es decir, seríais capaces de asumirla, de cogerla, de entenderla, de aceptarla. Y en el siguiente versículo, en el 43, les dice, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? Y se lo explica, porque no podéis escuchar mi palabra. No la pueden escuchar. Solo entienden la del agua de debajo de la expansión. Creen estudiar la palabra de Dios, como también hoy, pero lo hacen a partir de su propia concepción doctrinal preestablecida, como también hoy. El resultado de esto siempre será que creeremos que conocemos la Escritura, que creeremos que conocemos al Señor, pero en realidad conoceremos una Escritura o a un Señor juzgada bajo los principios del agua de debajo de la expansión, como podemos ver en ese mismo capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 15. Ese es el gran problema. Y una vez visto esto, pregunto yo, ¿estas cosas no producen en nosotros temor y temblor? Porque cuando vemos esto de esta manera que estoy explicando, uno puede llegar a pensar, ostras, pero ¿cómo puedo verlo esto así? Bien. Quien busca a Dios no solamente tiene que desear saber lo de Dios, tiene que desear hacerlo. No estoy hablando de cumplir mandamientos, más bien al contrario. Cumplir mandamientos tiene que ver más bien con el nicolaitismo. No hablamos de cumplir mandamientos. Hablamos de poseer la verdad de Dios, más aún de ser poseídos por la verdad de Dios. Esto es muy importante. Por eso no producen en nosotros estas cosas temor y temblor. Los mutiladores no obtienen salvación según el Señor. Los que quitan las palabras de esta profecía, versículo 19 de Apocalipsis 22 ya, no tendrán parte en el árbol de la vida. Esa es la realidad. Eso es lo que dice versículo 19 de Apocalipsis 22. Los mutiladores del cuerpo son los que quitan palabras de las Escrituras. Estos no avanzan, aunque sea sobreedificando mal. No, sino que siempre quieren ir al pasado, por parecerles mejor el pasado. Volvamos a cómo se reunían los apóstoles, volvamos al principio de volvamos. No se puede volver a nada. Tienes que aceptar los cambios dispensacionales. Tienes que aceptar los cambios de dirección que el Señor ha propuesto. Tienes que aceptar que el judaísmo ha quedado escondido, como dice Mateo 13. Y no solo eso, sino que la iglesia judía ha quedado eliminada. En fin, por eso digo que los mutiladores siempre quieren ir al pasado por parecerles mejor, y eso es quitar o mutilar las palabras de la revelación de Dios. Mutilar es judaizar, es decir, impedir la sobreedificación o condicionarla bajo legalismos nicolaitas. Más bien, sobre todo eso se hace. Sí, podéis sobreedificar, pero siempre bajo legalismos nicolaitas. Algo que Éfeso inició muy pronto y
ya no quiso abandonar Éfeso, Esmirna, una tras de otra. Por eso hablaba el último día también de Éfeso, de qué significa ágape y todas estas cosas. El romanismo legalista, hablamos de Pérgamo y Teatira, ya el catolicismo conocido, ¿no? El romanismo legalista hizo mucho mal en la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque consolidó el nicolaitismo, un clericalismo legalista que mata todo lo que toca. Sardis recuperó doctrinas importantes perdidas, cierto, pero su gran problema es que no se alejó del nicolaitismo, simplemente sustituyó nicolaitas católicos por nicolaitas protestantes. Y esto, desgraciadamente, lo hemos heredado en nuestros días. ¿Que ya no tenemos un clero? Grosero. Bueno, ¿no? Más bien lo que hemos hecho ha sido suavizarlo, porque eso es lo que hace Babilonia. Babilonia se adapta a los tiempos, se adapta a los cambios, para levantarnos la camisa. Siempre es así. Por eso digo que más bien lo hemos suavizado, porque los doctores de la Iglesia, grandes académicos, pero sin el don, siempre están ahí para recordarnos que no podemos desviarnos demasiado de las posiciones oficialistas que rigen en las universidades o institutos teológicos o etcétera, ¿no? La tendencia siempre es a mutilar el cuerpo de Cristo, es decir, a intentar circuncidarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues mezclando la doctrina de Pablo con los preceptos de la ley. Todo lo que es legalismo es muerte. Intentar sujetar la vocación celestial bajo la cadena de la vocación terrenal. Ojo, la vocación terrenal es legítima para lo que el Señor ha instituido, para el judaísmo, para una porción, un reinado aquí en la tierra. Pero para eso, por eso digo que intentar sujetar la vocación celestial bajo la cadena de la vocación terrenal es lo contrario de lo que debe ocurrir en Apocalipsis cuando toque Apocalipsis 20, versículos 1 a 2. Lo celestial sujetando al imperio de la carne. Eso es lo que debe ocurrir. El ministerio profético, aquel ángel, sujetando con una cadena a Satanás, al ministro, al gran ministro de la carne. El ministerio profético, insisto, sujetando al ministerio de la carne. Eso es lo que debe ocurrir. No al contrario. Nunca al contrario. La carne, lo literal, sujetando a la vocación celestial. Así tenemos lo que tenemos, la Odisea. Una vez más, la sobreedificación, es decir, el añadir, puede provocar plagas si se añade mal, si se sobreedifica mal. Y las provoca porque no se sobreedifica conforme al espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 10. Pero, en cambio, el legalismo, el mutilar la palabra por no aceptar la sobreedificación de la revelación o interpretación profética, ese produce muerte. Pero no estamos diferenciándolo para que uno parezca más bueno y el otro más malo. No se trata de eso. Porque una cosa lleva a la otra. Un versículo puede llevar inmediatamente al otro. El versículo 18 de Apocalipsis 22 puede llevar inmediatamente al versículo 19, porque eso es lo que ha ocurrido en la Iglesia a lo largo del tiempo, que el versículo 18 ha llevado al 19. El creyente de la Odisea está tan embriagado como Lot. De manera, perdón, cuando hablo del creyente de la Odisea, hablo de nosotros, los creyentes laodiceanos, ¿de acuerdo? El creyente de la Odisea está tan embriagado como Lot. De manera que como está tan embriagado como Lot, no es muy capaz de diferenciar lo que es sobreedificar mal de lo que es mutilar la escritura. He aquí el gran problema, que ya no sabemos si estamos sobreedificando mal o estamos mutilando. Ese es el problema. ¿Por qué? A causa de la embriaguez. Embriagados con el vino de fornicación. ¿Cuál es el vino de fornicación? Apocalipsis 17, 2. Ese. Y embriagados con ese vino de fornicación, no seremos capaces de diferenciar si nuestro cordero tiene 7 o 6 cuernos. No seremos capaces de diferenciar qué cordero tenemos.
Uno al cual nosotros somos imagen y semejanza, o uno del cual le hemos hecho nosotros imagen y semejanza nuestra. Es decir, lo hemos rebajado. Como digo, no sabremos diferenciar esto porque incluso quizás nos hayamos acabado haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué palabras más duras? No, 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 esto no puede ser, no puede ser. ¿No? Pues la palabra del Señor para la iglesia es, te voy a vomitar. Al final, ¿qué se acaba diciendo? Estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Y cuál es el nombre de estos dioses que les sacaron de Egipto? Jehová, Jesús, dioses de amor y salvación también, claro que sí. Y al final se está llamando, en fin, por eso digo, ¿no nos produce esto temor y temblor? En fin, los mensajes a cada una de las iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, contienen un continuo recordatorio acerca del juicio inminente. El que tiene oídos, oiga. Oiga lo que va a ocurrir, eso es lo que se trata, ¿no? Pero no es la primera vez. Cuando nosotros vemos esto en la Escritura, en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las iglesias, al candelero gentil, pensamos, esto es para el candelero gentil. Claro que sí, ahí sí, pero no es la primera vez que eso se dice a un candelero. Recordad que los jinetes siempre van de dos en dos. No es la primera vez que eso se dice a un candelero. ¿Recordáis? Ezequiel 3, versículo 27. Mas cuando yo te hable, abriré tu boca, le dice el Señor a Ezequiel. Mas cuando yo te hable, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. El que quiera escuchar, que escuche. Y el que no quiera escuchar, que no escuche. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. No está diciendo que son incrédulos, está diciendo que son casa, pero rebelde. Son casa, ¿vale? No gente con cuernos y rabo, no incrédulos malvados, no, son casa, pero son casa rebelde. El candelero de Israel cayó y el de la iglesia no es menos. Marcos 11, versículo 17, no habla solo de Israel, habla de la casa de Dios. Podemos conocer muy bien la Biblia y aún así muy poco la Escritura. El conocimiento de la Escritura es el conocimiento de Cristo mismo. Es poseer, es decir, poseer o ser poseído de Cristo, es poseer o ser poseído del verbo de Dios, de la palabra, del espíritu de la profecía. Es lo mismo. El conocimiento superficial de la Escritura es el conocimiento superficial de Cristo. Porque la Escritura es Cristo. La Escritura no es de Cristo, la Escritura es Cristo. Es el verbo de Dios. Por eso, el conocimiento superficial de la Escritura es el conocimiento superficial de Cristo. Amar a Cristo es amar su palabra. Juan capítulo 14, versículo 15, ¿de acuerdo? Dice, si me amáis, custodiad, o mejor, preservad mis mandamientos. Donde dice guardar, donde se traduce guardar, una vez más, es custodiad, preservad mis mandamientos. Es decir, ocupaos de mi escritura. ¿Como quién? Pues exactamente como Filadelfia, como se le manda a Filadelfia en Apocalipsis 3, 8, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 y versículos 10. Nosotros erramos absolutamente al pensar que ágape es solo un amor cariñoso de corazón. Y erramos al pensar que esto es lo que nos demanda Dios. Un amor cariñoso de corazón, entregarnos, ¿no? Ágape se usa expresamente, principalmente para expresar la posición en la verdad de Dios. ¿Acaso creemos que amar a Dios es tener un sentimiento o emoción humana por Él? Y que cuanto más intensa sea esa emoción, significa que más le amamos. ¡Ay, cuánto te amo, Señor!
Siento dentro de mí un amor tan grande. Creemos que las emociones son lo que nos hacen ser mejores creyentes, si se puede, si se puede usar la expresión mejores creyentes, las emociones. No digo que sea poco importante tener un sentimiento y que las entrañas nos lleven a desear al Señor. No, no, no digo que sea poco importante, ni mucho menos. Pero creemos que eso es el ágape. ¿Acaso creemos, sigo en esta línea, acaso creemos que el amor, recordáis el pasaje de Marta? Cuando Marta le dice al Señor, ay Señor, jolín, es que esta mi hermana de verdad es que no pega un palo al agua. Dile que haga algo. Vaya porquería de ministerio que tiene esta. Creemos que el amor de Marta por los demás, por el servicio, ojo, servicio bueno, perfecto y muy grande, pero creemos que el amor de Marta por las demás es ágape. No lo es. La posición verdadera en Cristo es nuestro ágape. Y sólo así podremos usarlo para con los demás. Pero es necesario entender nuestra posición en Cristo. Es necesario saber dónde estamos. Y la Escritura nos lo dice. ¿Y sabéis qué dice la Escritura? ¿Dónde estamos? Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Es necesario saber dónde estamos. Si lo negamos, si ya empezamos a negar esto, lo básico, podemos decir a nosotros mismos, no, nosotros amamos, estamos en el Señor, y después el Señor dice, no es así. Por lo tanto, ¿no hay nadie que reconozca la ruina del candelero? ¿No hay nadie que se llame la Odisea a sí mismo? Como hizo uno de los profetas más importantes, más sabios y más amados de Dios. Ezequiel 14:14. El mismo capítulo también, el versículo 20. Ezequiel 28, versículo 3. Daniel 9, versículo 23. Daniel 10, versículos 11 y 19. Porque no existe humildad válida que no sea esta de Daniel, la humillación. Cualquier otra humildad que no sea humillación, como la de Daniel, es el reconocimiento. Cualquier otra humildad es afectación o costumbre humana, nada más. El nicolaitismo siempre será incapaz de reconocer la ruina del candelero y mucho menos actuar en consecuencia. Si no la reconoce, no podrá jamás actuar en consecuencia. Así pues, ¿qué pensamos hacer nosotros al respecto? Se queda ahí, retórica la cuestión. Bien, y ya que hemos hablado de añadir o quitar de la escritura, este versículo 19 de Apocalipsis 22 que estamos tratando tiene un error. Ya lo hemos comentado, pero vamos a insistir un poco más. Este versículo 19 tiene un error. No es libro de la vida, sino árbol de la vida. Y la cuestión es, ¿por qué difiere esta, vemos esta traducción mal hecha? ¿Por qué difiere? Pues por el dichosito textus receptus. Un texto con muchos añadidos y muchos disminuidos, sinceramente. Además, no es por nada, pero es tan alabado por entre la iglesia que seguro que es malo, ¿eh? Solamente por ser lo que todo el mundo decide que es lo bueno, seguro que tiene que ser malo. En fin, es importante entender lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Cuando dice aquí en el versículo 19, Dios quitará su parte, lo que nos quiere dar a entender que es una parte o porción que debería corresponder a estos. No simplemente algo que se puede otorgar o no otorgar, sino algo que debía de haber sido para estos. Porque estos, del versículo 19, fueron llamados a ser novia. Han pertenecido a la novia. Hoy siguen perteneciendo a la novia. Pero no pertenecerán cuando llegue el momento al cuerpo de Cristo. Y eso se les anuncia cuando aún forman parte de la novia.
antes de ser desgajados de ésta en el arrebatamiento. Por esto se les dice, quitará su porción, o removerá su porción, más bien, removerá su porción, porque quitará, de afaireo en griego, siempre indica algo que se quita a quien lo posee, ¿vale? Por eso quitará algo que poseen. ¿Por qué? Porque son novia. No serán cuerpo de Cristo, pero son novia. ¿De acuerdo? ¿Y la Iglesia cómo tiene esta porción? La tiene, sí, la Iglesia, pero en herencia. No la tenemos. Bien, la Iglesia la tiene en herencia. El árbol de la vida es para ella, solo que no toda la Iglesia gustará sus frutos en el porvenir. La Iglesia gusta hoy de sus hojas. Tiene a sus hojas por alimento, pero solo el fruto tiene vida eterna. ¿Recordáis esto? Primero los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Es un pasaje que nos habla de estas cosas, incluyendo a Baal Peor en su versículo 8. Y ese pasaje es una seria advertencia que nos dice que, como dice allí, de los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Algo que ahora, cuando llegamos al versículo 11 de, de 1 Corintios 10, se nos dice a nosotros, con la advertencia acerca de la jactancia. Siguiente versículo, el 12. Por eso allí dice, en el versículo 12, por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En fin, volviendo y para finalizar este versículo 19 del capítulo 22 de Apocalipsis. Este versículo 19 no indica algo que va a sobrevenir sobre los que traducen erróneamente a causa de su desconocimiento o a causa de su jactancia, según el caso, ¿no? No. De lo que trata no es de traducir erróneamente o quitar una palabrita así porque sí, porque no la ha traducido bien. No, no se trata de esto. De lo que trata es del legalismo, del nicolaitismo. Trata de los mutiladores. En cambio, el versículo 18 que tratamos sí tiene sanción por indolencia. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? No es lo mismo mutilar, no es lo mismo nicolaitismo que la indolencia. Porque la indolencia conduce a inmundicia, a enseñar mal a otros, como nosotros enseñamos mal a otros, laodicenamente. Errores los cometeremos todos siempre por causa de nuestra pertenencia a las iglesias de Asia. Únicamente que a aquel a quien mucho se le confió, más se le pedirá. Lucas 12:48. ¿Vale? Y quien se mete. Yo quiero insistir en esto que acabo de citar porque eso es importante. Errores los cometemos todos y los cometeremos, desgraciadamente. ¿Por qué? Pues porque pertenecemos a nuestro siglo, un siglo devenido en inmundicia. Apocalipsis 2 y 3. Somos las iglesias de Asia. Pero a aquel a quien mucho se le confió, más se le pedirá. Cuidado. Porque quien se mete a tocar cosas que pertenecen a una esfera superior, debe de tener cuidado, mucho cuidado a causa del fuego consumidor. Debe tener cuidado de estar limpio de inmundicia, como nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, o nos dice Éxodo, el capítulo 30. Debe tener mucho cuidado quien toca las cosas sagradas, estar libre de inmundicia. Así que, ¿dura e inalcanzable palabra es esta última, estar libre de inmundicia? ¿Tú quieres tocar cosas elevadas? Pues Daniel 9. Daniel 9. Limpiémonos las manos y los pies en el agua de la palabra, pero no en la palabra vista en las hojas del árbol de la vida, sino en la palabra que llega hasta su fruto. Eso es importante. Bueno, pues hoy lo podemos dejar aquí y el próximo día arrancamos directamente con los versículos 20 y 21, si el Señor quiere.